El Señor es bueno en gran manera, amén. Y le damos muchísimas gracias por una vez más permitirnos llegar hasta aquí, hasta esta su casa, congregarnos, poder exaltarle, alabarle la manera en la que la hemos hecho, amén. Y ahora también poder ser edificados con su palabra. Le damos muchísimas gracias a Dios porque Él nos ha sostenido hasta este momento. Su gracia, su misericordia y su favor es que nos ha traído hasta aquí. Amén. Así que ahora abrimos el corazón para recibir su palabra, para seguir avanzando en estos estudios que estamos haciendo acerca del Sermón del Monte. Terminamos el domingo pasado las bienaventuranzas y ahora vamos a ver un solo versículo, una figura más que está en el capítulo 5 de Mateo. El versículo 13, una figura también muy conocida, una ilustración que Jesús usa varias veces durante su ministerio, usa unas 3 veces esta misma figura, pero a pesar de que es una ilustración muy sencilla, es una ilustración muy profunda, que nos va a hablar de lo que somos nosotros como hijos de Dios, como herederos de este reino de los cielos al cual pertenecemos. Amén. Ubíquese por favor en Mateo capítulo 5 y lea conmigo el versículo 13. Donde está ahí me dice amén, por favor. Ya. Dice así: vosotros sois, ¿qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta es la ilustración que sigue después de mirar el carácter de las bienaventuranzas. El próximo domingo vamos a estudiar la ilustración siguiente, que es la ilustración que tiene que ver con la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y ambas ilustraciones son poderosas y están especialmente colocadas después de las bienaventuranzas para mostrarnos ahora, además de lo que nosotros somos, cómo deberíamos vernos delante del mundo. Es decir, en la primera sección, en las bienaventuranzas, hemos visto el carácter cristiano. Cuando usted lee los versículos anteriores hasta el versículo 12 de capítulo 5, usted se va a encontrar con una radiografía del carácter cristiano. Y en el versículo 13 ahora se va más allá y se aplica su descripción. Es decir, una vez visto qué es el cristiano, eso es lo que muestra las bienaventuranzas, ahora vamos a ver cómo debería manifestarse lo que somos. Amén. Una vez caemos en cuenta de lo que somos, ahora debemos pasar a considerar lo que deberíamos ser y cómo la gente debería vernos. Nosotros como cristianos no vivimos aislados del mundo. No pertenecemos al mundo, pero estamos en el mundo. Y la Biblia siempre va a hacer esa diferenciación. La versión costeña diría algo así como: estamos juntos, pero no revueltos. ¿Estamos claros? Siempre estamos allí, pero no nos mezclamos con el mundo. Pero no vivimos aislados, estamos en Él. Y aunque pertenecemos a Él, nuestra relación con el mundo ha cambiado. Amén. Inmediatamente nuestra relación con Dios cambió, también nuestra relación con el mundo ha cambiado. Y estas dos ideas siempre van a estar juntos en la Biblia. Es decir, nosotros tenemos un carácter, somos pobres en espíritu, misericordiosos, mansos, tenemos hambre y sed de justicia. Y todo esto nos va a llevar entonces a ser la sal de la tierra. Este carácter. Pasamos pues de mirar el carácter cristiano ahora cuál es su aplicación. Se nos explica cuál es la relación de nosotros como creyentes con el mundo en el que vivimos. Y yo creo que si hay una palabra que resume toda esta aplicación y todo lo que nosotros debemos ser en el mundo, es la palabra influencia. Amén. Vamos a verlo en estos versículos. Influencia. Jesús siempre
va a transmitir esta idea. Yo no sé si usted ha leído en alguna ocasión una parábola como la parábola de la levadura, por ejemplo. Jesús está hablando en un grupo de parábolas y dice, bueno, ¿a qué comparo al reino? Y dice, bueno, el reino de los cielos es semejante como la levadura que una mujer pone en 3 medidas de harina. ¿Y qué pasa cuando la mujer pone esa levadura ahí en las 3 medidas de harina? Mientras va y viene, cuando viene, ¿cómo la encuentra? Era un poquitico, era algo muy pequeño, pero terminó influyendo demasiado. ¿Cierto que sí? Hay una parábola también como la parábola de la semilla de mostaza, que dice que aunque parece pequeñita, insignificante, cuando cae en buena tierra y florece y produce, da un árbol grandísimo. Y es el más grande de todos. Se cree que es un árbol de 4 a 5 metros que ahora da sombra a todo lo que estaba a su alrededor. Entonces, algo que parecía insignificante y muy pequeño termina generando una gran influencia. Y creo que esa es la misma idea que se transmite ahora en esta ilustración de Jesús. Es decir, aquel que vive de acuerdo a las bienaventuranzas, aquel que vive ese carácter que está ahí en los versículos, va a funcionar como funciona la sal, va a funcionar como funciona la luz. Va a afectar consciente o inconscientemente todo lo que está a su alrededor. Lo va a terminar afectando. Todas las personas que están a su alrededor y todas las cosas que hace van a terminar influenciadas, van a terminar afectadas por este carácter. Es decir, cada vez que un cristiano está presente o está ausente, se debe notar. Y esa es una forma de nosotros evaluar de qué manera vivimos. Es decir, nosotros vivimos de tal manera que nuestra presencia o nuestra ausencia se siente. Les pongo un ejemplo. ¿Qué sucede cuando a su alrededor o en un lugar se está de pronto haciendo algo indebido, se está mostrando una imagen pornográfica, se está echando un chiste completamente inmoral y usted llega? Si todo el mundo sigue como si nada, usted tiene que evaluar su vida. Es decir, si por alguna razón no hay una diferencia, uno tiene que revisarse, porque lo más normal que suceda cuando uno lleva una vida de acuerdo a lo que hemos visto en la bienaventuranza de limpio corazón y con todo lo que las bienaventuranzas plantea, es que la gente piense 2 veces antes de mostrar esa imagen en nuestra presencia. Y yo no sé a cuántos le ha pasado que yo, cuidado, eso no lo vayas a decir aquí. Llegó Carlos. O yo he escuchado gente decir, iba a decir algo, pero porque me da pena decirlo. De alguna manera, nosotros estamos llamados a mostrar una influencia donde quiera que nosotros nos encontremos. Nosotros estamos construyendo y formando carácter en cada una de las relaciones. Y yo lo que creo es que Jesús, una vez más, va a hablar de esto, de la influencia de su pueblo en el mundo y que esta influencia termina repercutiendo hasta la eternidad. Cuando usted lee, por ejemplo, Juan capítulo 17, que es la oración sacerdotal de Jesús por sus discípulos, ya es una oración muy íntima. Juan capítulo 17, desde el versículo 15, Jesús en su oración al Padre comienza a decirle, yo no te ruego que los quites del mundo. No los quites del mundo. Es decir, no es que nosotros nos convertimos y nos vamos enseguida para el cielo, aquí quedamos. Y Jesús dice, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Y luego Jesús dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Es decir, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Pero nosotros debemos ejercer esa influencia en el mundo, mientras estemos aquí. Es decir, cada uno de los habitantes del reino de Cristo no refleja al mundo, refleja a Cristo en el mundo. Amén. Influye en Él y para eso debe estar presente en el mundo.
Hay una figura que a mí me gusta mucho, y es la figura que el apóstol Pablo usa, y sí le voy a pedir que lo busque en 2 Corintios capítulo 2, versículos 14. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Cuando yo hice mi tesis de maestría, yo puse en una tesis de maestría de ingeniería, esto es la dedicatoria porque ha sido un versículo que a mí siempre me ha gustado muchísimo. El versículo 14, pero quiero leerlo un poquito más allá, hasta el 16. Dice el texto: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Y por medio de quiénes? De nosotros, manifiesta en algunos lugares, en todo lugar el olor de su conocimiento. Versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Versículo 16. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a ellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El apóstol Pablo está usando una figura que la gente conocía. El Imperio Romano tenía lo que se llamaba el desfile triunfal. Cuando un general del ejército conquistaba en una batalla, en una victoria, se le hacía un desfile triunfal. Y todo el mundo en la ciudad esperaba el desfile triunfal. Y entonces las personas de la ciudad comenzaban a esparcir en el camino por donde iba el ejército con el general adelante unas flores que cuando eran pisadas por los caballos emitían un olor y se comenzaba a quemar incienso. Entonces el emperador que estaba en su palacio, apenas veía el desfile y sentía ese olor, decía: ganamos. Era el olor de la victoria. Y entonces lo que el apóstol Pablo está usando es la misma figura para decir que Dios a través de nosotros transmite a todo el mundo el olor de su conocimiento. Se puede oler que le conocemos, pero este olor tiene una particularidad, y es que este olor puede ser percibido de varias maneras. Cuando nuestro soberano Dios lo percibe, dice: huele a Cristo. Es lo que dice el texto, ¿sí o no? Pero hay otros que este es un olor de muerte. También dice el texto. ¿Quiénes son? Los que se pierden. Entonces, estas dos cosas o estas dos ideas están encontradas. Es decir, para los que se salvan huele a vida, para los que se pierden huele a muerte. Hay gente a los cristianos le olemos a muerte. Ya no contamos contigo para nada. Tú te moriste para nosotros. Sí, estoy muerto para ti. Pues estoy muerto al pecado. Pero cuando Dios nos percibe vivos para Cristo. Pero es este desfile. Pero fíjense que el texto dice que de alguna manera, a través de cada uno de nosotros, Dios manifiesta su fragancia y su olor en todo lugar. El olor de su conocimiento. Eso es influencia. Eso es manifestar el carácter de Dios. Estos son profundos efectos. Ni siquiera la persecución altera nuestra función en el mundo. Tenemos un llamado. La Biblia dice, y lo va a recoger el apóstol Pedro en su carta, diciendo que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que lo sacó de tinieblas a su luz admirable, ¿cierto? Eso es lo que dice la Biblia. El apóstol Pedro está recogiendo esa imagen de lo que debía ser el pueblo de Israel, del llamado que el Señor le hace al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 19, le dicen: ustedes son mi especial tesoro, ustedes son míos. Yo los he escogido delante de todos los pueblos para que sean un reino de sacerdotes. Es lo que le dice Dios a Israel en el capítulo 19 de Éxodo. Lo estudiamos con los líderes el domingo pasado.
pero básicamente cada figura del pueblo iba a mostrar eso. Y les decía yo a los líderes el domingo pasado, uno sigue leyendo el Éxodo y se da cuenta de que Dios, antes de dar la ley está en el capítulo 20 de Éxodo, pero antes Israel tiene que entender con qué clase de Dios está tratando. Su carácter santo, y uno lea en su casa Éxodo 19 y salga traumatizado como el pueblo ese día. Porque el monte temblaba, humeaba, era una nube espesa, oscura. Y la gente termina diciéndole a Moisés, habla tú con Dios, nosotros porque vamos a morir. Y el Señor le dice, mira, que nadie suba, le pone unos límites y le dice, Aarón y los sacerdotes pueden llegar hasta aquí, tú llegas a la cima y el resto del pueblo que se quede afuera. Porque cualquiera que pase estos límites, así sea animal, o sea, si por ahí había un animal que despistadamente cruzó el límite, muere. Y la gente le termina diciendo, Moisés, mira, sube tú. Porque tiene que entender que el carácter santo del Dios con que está tratando. Y lo maravilloso es que Dios primero los saca y después que los liberta, les dice, bueno, a causa de que yo los he libertado, ahora les voy a decir cómo deben vivir. Eso es siempre la constante. Dios primero nos ha rescatado, nos ha salvado y ahora nos dice cómo debemos vivir a un Dios que nos ha salvado y nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. ¿Me estoy haciendo entender? Es por eso yo les decía, y siempre lo digo, cuando uno lee, por ejemplo, las cartas paulinas, los primeros capítulos es todo lo que Dios ha hecho, ¿cierto? La teología de cómo Dios en Cristo nos ha salvado. Y después que ha puesto en los primeros capítulos toda esa base, dice, bueno, ahora nos corresponde a vivir de esta manera porque Dios nos ha salvado. Entonces viene la parte práctica. ¿Ok? Primero viene como la parte teórica y después viene la parte práctica. Pero esta es la realidad. Dios primero libera y ahora exige por su carácter. Y eso es lo que va a hacer con Israel. Y cada detalle, les decía a los líderes, nosotros podemos ver, por ejemplo, que el vestido que tiene Aarón, el vestido del sacerdote, era hecho de del mismo material de las cortinas del templo. Lo que quería decir es que como las cortinas del templo manifestaban la gloria de Dios, la separación de ese lugar santo, santísimo, ahora el sacerdote manifiesta la gloria de Dios también. Es decir, de alguna manera representa a Dios delante del pueblo. Lo está representando. Pero esa no era la única función que tenía el sacerdote. El sacerdote también tenía la función de representar ahora al pueblo delante de Dios. Y es por eso que Aarón lleva unas piedras en su efod, 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Entonces Aarón también era la representación del pueblo delante de Dios. Esa es la función del sacerdote. Y luego se nos está diciendo, le dijeron primero a Israel, ustedes son un reino de sacerdotes. Y ahora el apóstol Pedro está diciendo que esa misión la está cumpliendo la iglesia hoy. De que nosotros somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio. Eso quiere decir que nosotros somos la representación de Dios. Nosotros manifestamos su gloria donde nos encontramos. Y les decía, y perdónenme que quizás a algunos le estoy repitiendo la prédica del domingo en la tarde. Cuando uno lee, por ejemplo, en Éxodo 20, el mandamiento de no tomarás mi nombre en vano, no significa simplemente de que no puedo decir que delante de los ojos de Dios, que estás tomando el nombre de Dios en vano. No. Dios lo que le quiere decir es que Israel iba a ser el administrador del nombre de Dios. Es decir, la gente iba a conocer quién era Dios a través de lo que Él estaba haciendo en Israel. Y esto es una realidad. Cuando Josué llega allá donde Rahab le cuenta, nosotros hemos oído lo que Dios ha hecho con ustedes y tenemos miedo. ¿Cierto? Iba a conocer el nombre de Dios. Lo que está diciendo la Biblia es que ahora la iglesia es el administrador del nombre de Dios. Nosotros somos los que damos a conocer el nombre de Dios.
que su gloria llene la tierra como las aguas cubren la mar. Gloria es doxa, doxa es fama. Es decir, que la fama de Dios sea extendida, que todo el mundo sepa quién es Dios a través de nosotros. Entonces, tomar su nombre en vano es cargarlo con ligereza. Vano es vacío, hueco. Es decir, nosotros no podemos vivir de una manera por medio de la cual el nombre o la reputación de Dios se ve afectada. Ni un amén. Nosotros, nuestra vida no puede dañar el nombre de Dios. No puede afectar su reputación. Y cuando nosotros, que hoy tenemos la misión de ser los administradores, los ministros del nombre de Dios, vivimos de tal manera que su reputación se ve afectada, estamos tomando su nombre en vano, de una manera vacía. Eso es lo que quiere decir el mandamiento. Es su nombre el que está en juego. Entonces, ¿de qué manera vivimos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Me estoy haciendo entender? Y esto es lo que quiere decirnos el Señor cuando nos dice: ustedes son un linaje escogido, son un real sacerdocio, una nación santa. Porque Él es santo, nuestro carácter también debe ser santo. Es un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No nos avergonzamos del Evangelio, pero tampoco somos una vergüenza para el Evangelio. Vivimos de tal manera de que no sea violentado el nombre de Dios. Y Jesús ahora quiere decirles esto a sus discípulos en la manera en que lo plantea en esta ilustración. Aunque le está hablando a toda la multitud, Él le está comunicando principalmente a sus discípulos, a los que creían en Él. Su preocupación está puesta en toda la multitud que va a escuchar su enseñanza, pero principalmente se está dirigiendo a los discípulos, que son los únicos que pueden realmente llevar a cabo esta misión. Separados de Dios y de su poder no vamos a poder ser ni sal ni luz. Amén. Entonces este es el mandato. Los cristianos influimos en el mundo, pero nuestra influencia son con las herramientas y con las armas de este reino. Amén. Entonces nosotros, al vivir estas bienaventuranzas, podemos tener claro que vamos a influir, a influenciar en el mundo. Amén. Entonces estudiemos un poquito más en detalle esta ilustración. Esa fue mi introducción. Ahora sí. Vosotros sois la sal de la tierra, dice el versículo 13. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Veamos en primer lugar la ilustración. Vosotros sois la sal de la tierra. Luego vamos a ver un peligro que está ahí mismo en el versículo, y el peligro es que la sal se desvanezca, que pierda su esencia, y después vamos a ver cuál es el resultado cuando eso suceda. Esas tres cosas están ahí en el mismo versículo: la ilustración, el peligro y el resultado. En primer lugar, la ilustración. Vosotros sois la sal de la tierra. Estamos llamados a ministrar en el mundo mientras nos separamos del mundo y de sus normas. Lo más triste es que parece que hoy en día la iglesia está más influenciada por el mundo que lo que la iglesia es capaz de influir en el mundo. ¿Cierto que sí? Pero volviendo al centro, Jesús está diciendo vosotros, y este pronombre es enfático en esta expresión. Lo que Jesús quiere decir es: vosotros y solo vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros y solo vosotros, o ustedes y solo ustedes, son la luz del mundo. Nadie más. Es decir, la única forma de que la corrupción se retrase y las tinieblas
¿cierto?, sean dispersadas, es que nosotros seamos lo que debemos ser. Porque nosotros y solo nosotros somos la sal y la luz. Ambos versículos lo que quieren decir es eso. Nosotros somos la única sal de la tierra. Nosotros somos la única luz del mundo. Es enfático. Y fíjense que está también en plural. Vosotros también quiere decir que todo el cuerpo, la iglesia, los creyentes en su totalidad están llamados a ser sal y luz. Cada granito, si usted mira, si coge un poquitico de sal y se la echa ahí, cada granito de sal seguramente va a tener su grado, su influencia, pero va a ser muy limitada. Funciona más cuando hay bastante, ¿no? Cuando está allí reunida. Entonces, asimismo, la iglesia funciona mejor colectivamente que individualmente. Amén. Y lo otro que llama la atención es que dice, vosotros sois. Jesús está haciendo un hincapié, un énfasis más en el ser que en el hacer. No está diciendo vosotros hagan como la sal, no. Está diciendo que nosotros somos. Jesús está afirmando un hecho. Está afirmando que nosotros somos. Y su énfasis está en el ser, no en el hacer. Ahora, lo que se puede poner en duda es si somos o no somos sal de buen gusto o si somos o no somos una luz eficaz. Y ese es el peligro que vamos a ver más adelante. Pero Dios nos está diciendo que nosotros somos. Y que para influir, entonces debemos ser diferentes a aquello sobre lo cual queremos influir. Amén. Para poder ser influencia se debe ser diferente a aquello sobre lo cual se va a influir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por tal motivo, nosotros por definición somos diferentes al mundo que estamos llamados a influir. Somos distintos. No podemos influir en el mundo cuando nosotros mismos somos mundanos. 3 amén, yo lo voy a repetir. No podemos influir en el mundo cuando nosotros mismos somos mundanos. No se puede influir. Por definición, para influir se tiene que ser diferente a aquello sobre lo cual se ejerce esta influencia. Y fíjese bien, las grandes bendiciones de las bienaventuranzas, ¿cierto? Heredar el reino, alcanzar misericordia, ser consolados, ver a Dios, todas las grandes bendiciones están diseñadas para aquellos que realmente pueden ser sal. Las bendiciones del cielo, ese consuelo, el heredar la tierra, es para aquellos que son sal y luz en el mundo. Ahora, mucho se ha dicho acerca de la ilustración de la sal, y es como les decía, una figura muy común en las enseñanzas de Jesús, porque la sal siempre ha sido muy valiosa para la humanidad. ¿Ok? A menudo, por ejemplo, los griegos la consideraban divina, decían la sal es divina, y los romanos sostenían que después del sol no había sobre la tierra nada más valioso que la sal. Algunos creen que la palabra salario se deriva de ahí mismo, de sal, del pago, y que hay gente que se le pagaba con sal en algún tiempo de la historia. La sal era usada como una señal de amistad, y la sal era también usada para sellar un pacto o los compromisos. O sea, algo muy parecido a lo que hoy se hace en una notaría y se firma. Cuando ese compromiso se sellaba con sal, tenía el carácter de que iba a perseverar. La sal simbolizaba esa perseverancia, esa preservación, que no se iba a dañar lo que se había pactado. Muy seguramente algún curioso ha leído en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, dice que el pacto que Dios hizo con David fue un pacto de sal. Y lo que quiere decir eso es un pacto perpetuo, es un pacto que va a permanecer, es un pacto que va a prevalecer pase lo que pase, porque en teoría la sal no se debería dañar.
La sal, cuando es pura, nunca va a dejar de salar. Y eso lo vamos a ver ahorita en el peligro, que fue lo que quiso entonces decir Jesús. Incluso en las culturas del lejano oriente, cuando si dos enemigos se sentaban y comían juntos sal, tenían que tratarse como amigos. Es decir, hay todo un simbolismo alrededor de esto. En los sacrificios, cuando uno lee Levíticos, también está presente la sal en medio del sacrificio. Pero ahora Jesús le está diciendo a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros: vosotros sois la sal de la tierra. Y lo primero que la gente entendería es que es un bien valioso. Pero hay algo más profundo dentro de la ilustración de Jesús. Y voy a tratar de mencionar algunas de las interpretaciones más comunes de este texto, pero que yo creo que a mi parecer no son todavía lo que Jesús quiere decir en esto, pero que tienen algo de verdad esas ilustraciones o esas interpretaciones acerca de la sal, para después llegar la que considero es realmente la idea de Jesús al decir vosotros sois la sal de la tierra. Algunos creen, por ejemplo, que como la sal es blanca, entonces nos representa a los de limpio corazón. Dice, bueno, la sal es blanca y tenemos que ser nuestro corazón blanquito como la sal, refinada. Y bueno, hay algo de razón, pero no parece ser lo esencial, porque es la salinidad a la que Jesús se refiere, ¿no? Y no al color, es a la propiedad que tiene. Otros piensan, por ejemplo, que la principal característica que Jesús tiene en mente es el sabor. Y dice, no, nosotros los cristianos somos los que le añadimos sabor al mundo. Y esto tiene parte de verdad, porque en cierta forma, no sé, usted ha leído un texto en 1 Corintios 7 de que el cónyuge inconverso es santificado por el cónyuge converso, ¿no? Este que cree termina añadiéndole un poquitico de sabor al que no cree, es santificado. Dios ofreció salvar a Sodoma y a Gomorra si encontraba por lo menos 10 justos, no los encontró. O sea, esos eran la salvación o la manera como se podía salvar. Pero yo me pongo a mirar realmente si el mundo nos ve a nosotros como realmente quienes le añaden sabor, o si nos ve más bien como insípidos. ¿Qué piensa su tía cuando en medio de la fiesta lo jala y le dice, pero vente, aquí lo que te falta es sabor? Yo creo que los cristianos somos vistos más por el mundo como insípidos, como que quien tiene el sabor. Entonces gente dice, no, que nosotros le ponemos el sabor. Pero que la gente cree que nosotros no tenemos. Entonces yo creo que por ahí también es un poquito más desgastante la idea o la figura. Fíjense cómo decía el apóstol Pablo, nos ven es con olor de muerte. Dice, esto les falta como flow. Los cristianos nos ven diferente. Algunos dicen, bueno, la sal pica. Y como la sal pica en una herida, parece ser que eso es lo que quiere decir la ilustración, que somos los que le echamos sal a la herida y entonces el mundo se retuerce cuando nos ve. Y yo creo que la analogía también tiene algo de mérito, pero no es principalmente lo que Jesús quiere mostrar. Y por último leí también hay una interpretación que dice que su función es producir sed. Y entonces, así como la sal en parte aumenta el deseo corporal por agua, lo que la gente tiene que producir al vernos es yo quiero eso que tú tienes, y parte puede tener razón. Pero personalmente considero que lo que Jesús tiene en mente con la idea de la sal es la idea de la preservación, de la conservación. Si tú miras el contexto en esta época, uno de los principales usos de la sal es que como no había nevera, como usted tiene hoy nevera, la carne para que no se descompusiera era salada, era tratada con sal para retrasar su descomposición normal. ¿Ok? ¿Ah? Se cura. ¿Cierto? ¿Cuánto puede durar una carne salada? Yo no sé de eso, hermana, ayúdeme. 3 meses. Bueno,
esa misma carne, si no tuviera esa sal, ¿cuánto podría durar fuera del refrigerador? ¿En cuánto tiempo se dañaría? Se descompondría. ¿Ok? Entonces, como se usaba principalmente para preservar, para conservar en la ausencia de refrigeración, yo creo que esta es la idea que Jesús tiene en mente. De alguna manera, nosotros somos el conservante y el preservante del mundo. Es decir, actuamos para preservar y actuamos como antiséptico. Es decir, la sociedad no está más corrupta de lo que está a causa de nosotros. Amén. Su función principal es preservar, y de esa manera nosotros estamos llamados a ser una influencia de preservación en el mundo. Nosotros, los creyentes, los verdaderamente creyentes, estamos llamados a actuar de tal manera que se retrase el deterioro moral de nuestra sociedad. Ese deterioro moral y espiritual de nuestros días es retrasado a causa de nosotros. Es decir, el Señor nos ha dejado en medio del mundo para esto mismo, para retrasar el deterioro moral. La iglesia, mire hermano, cuando la iglesia se vaya de este mundo en el arrebatamiento, hermano, lo que va a reinar es completamente una maldad sin precedentes. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora bien, nosotros como hijos de Dios somos templo del Espíritu Santo, representamos la presencia de Dios en la tierra, así que somos la sal que impide que toda la tierra se degenere más rápido de lo que se está degenerando. Por eso les decía, de alguna manera esta influencia se ejerce en el lugar donde se necesita. Amén. Preservamos, conservamos este deterioro en el que el mundo anda y el desenfreno. Pero para eso tenemos que ser lo que estamos llamados a ser. Es por eso les decía, ¿qué piensa la gente cuando está a nuestro alrededor? ¿Qué tanto incomodamos cuando alguien quiere hacer algo malo a nuestro alrededor y dice, no lo voy a hacer, me daría una vergüenza que tú me vieras haciendo eso? En últimas, nosotros y solo nosotros somos la fuente de preservación y la única luz que nuestra familia tiene ahora mismo. Amén. De alguna manera, nosotros y solo nosotros, vosotros sois la sal de la tierra, somos la única fuente de preservación en nuestro lugar de trabajo. La única luz en ese lugar. ¿Usted no ha visto que por mucho que la gente se burle y lo persiga y ande cada ratico diciendo, cuando realmente tiene una dificultad, cuando realmente tiene un problema, a veces comienza diciendo, es la única persona que se me ocurrió en contarle esto que estoy pasando eras tú? ¿Usted le ha pasado alguna vez? ¿Se ha burlado, ha dicho de usted? Lo ha perseguido, le ha dicho que le falta sabor, pero de alguna manera en medio de la dificultad, el único nombre que se le venía a la mente era el suyo. Si no pensaba en nadie más. Tenía 1.000.000 de opciones, no fue donde sus amigos que toman con él, que amanecen borrachos con él. No fue allá, pero viene donde usted y le dice, yo solo podía pensar en ti, en contarte lo que me está pasando. ¿Y usted cómo lo recibe? ¡Ay, tanto que te burlabas! No ha aprendido usted así de Cristo, ¿o sí? Porque a usted esa persecución no debería sorprenderlo. ¿Sí o no? Esa era la reacción natural. ¿Cómo lo debe recibir? Con amor. Y como el resultado de que realmente usted está puesto allí para preservar y para que el deterioro no avance. Por eso se echaba sal en la herida, porque es capaz, doctor, de retener un poco, de ser antiséptico, ¿no? A veces me da miedo hablar aquí, pues hablo
de compuestos químicos y miro a los químicos, me están mirando así. Hablo de heridas y cosas médicas y los doctores me miran así. No, porque los asuntos legales y hay 3 abogados. Entonces toca así con cuidadito. De alguna manera es un antiséptico o se usaba como antiséptico para que la infección no avanzara. Bueno, ¿no les parece es una responsabilidad demasiado grande? Es decir, la infección no está peor gracias a los creyentes en esta tierra. De alguna manera preservamos, de alguna manera conservamos. Así que estamos llamados a hacer eso. ¿Ok? Pero hay un peligro. Y ese es mi segundo punto. Segundo punto. No, estos son más corticos, siempre lo digo. El primero es el que más me gusta. ¿Cuál es el peligro? Que la sal se desvanezca, dice el texto, ¿sí o no? Que la sal pudiera perder su sabor. Dice el versículo 13, su segunda parte. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Con qué se sala la sal? Si la sal se desvaneciere, y digo que aquí iba a decir otra cosa. Lo que yo tengo entendido, y aquí están los químicos que me van a ver, es que el cloruro de sodio, la sal común, es uno de los compuestos más estables que hay. Es decir, la sal no puede perder su propiedad de salar, no puede dejar de salar. Entonces, ¿cuál es el peligro? A pesar de que la sal en sí misma como compuesto no puede dejar de salar, sí existe un peligro, y el peligro es que la sal se contamine, se comience a mezclar con otras cosas que no son sal. Y cuando eso sucede, ya no va a producir el efecto que debería producir. Por ejemplo, la sal alrededor del Mar Muerto en esta época tenía un peligro. Y el peligro es que no venía solo sal, sino que venían otros compuestos con él. Venía, por ejemplo, yeso y otros minerales. Entonces, cuando la gente iba a salar, ¿alguien ha probado el yeso? No, y espero que no. Pero debe ser horrible, ¿no? Como atiza. Aquí la hermana que ha probado el yeso nos dice que sabe como atiza, pero no es sal. Entonces ese sabor amargo hacía que se desechara. Se podía mezclar con arena o en el almacenamiento, en la forma en la que se almacenaba en la tierra o con la humedad, podía absorber también humedad. Entonces, cuando se contaminaba era que se presentaba el problema. Es decir, la sal, cuando es pura, siempre va a salar. Amén. Entonces, ¿cuál es el peligro al que nos enfrentamos? El peligro al que nos enfrentamos es cuando la sal comienza a mezclarse con otras cosas que no son sal, hermano. ¿Sí o no? Entonces, no. Yo creo que yo puedo ser un poquito más de influencia si de pronto tuviera esto. Entonces voy y busco un poquito y mezclo. Y cuando lo mezclo, dejo de ser sal. Y perdónenme que insista con esto. Pues ya lo he dicho muchas veces, amamos Becazón, pero no hay campaña política todavía. Cuando la iglesia cree que para hacer influencia necesita de la política, va y busca política, la mezcla y ya no sala. Amén. Entonces deja entrar a los políticos al púlpito. Dice, no, es que así es que voy a hacer influencia. Eso es lo que dice el texto. No. El texto está diciendo que nuestra influencia viene de nuestro carácter, de vivir conforme a las bienaventuranzas establece. Y que cuando somos así, somos la sal de la tierra. ¿Dónde dice ahí que necesitamos algo más? Entonces vamos y buscamos yeso. Algunos además de yeso busca cemento, ¿cierto? Busca otros minerales, lo mezcla. Entonces cuando la gente prueba dice, guácala. Dicen, no, es que me están persiguiendo. No, hermano, eso no es persecución. Es que estás mezclando la sal y cuando la sal se adultera termina contaminándose y pierde su efecto. Cuando la iglesia cree que para tener impacto y tener influencia necesita las técnicas y las herramientas del mundo y se las trae y las mezcla, pierde su sabor.
¿Sí o no? Yo he escuchado gente decir que llegó a la iglesia y dice, yo no sé si estaba en una iglesia o en una discoteca, hermano. ¿Sí o no? Pero entonces alguien creyó, ¿cierto? El líder de joven dice, no, estos pelados son jóvenes, le metemos su buen chipum, chipum, pum, le metemos su cámara de humo, sus buenas luces, ¿cierto? Y así vamos a impactar al mundo. Para ser influencia, tú tienes que ser completamente distinto a aquello que se influye. Entonces la gente dice, yo no sé, ¿dónde estuviste? La verdad es que no sé. A mí me dijeron que iba por una iglesia, pero me sentí en mi babilla. Pero ven acá, y no, y predicaron, ¿y qué? Y no, hermano, no hubo ni mensaje. No, porque alguien dijo, no, lo que pasa es que no podemos salir a hablar aquí, que es pecado, que no sé qué. Se me resiente la gente y no viene más. Entonces vamos a presentarle un video que los inyecte y los motiva y que salga motivado para tener éxito, para poder influenciar. Entonces terminamos mezclando y la sal no sala. Entonces hoy en día cuando tú ves la radiografía, la fauna, le llamo la fauna y la flora cristiana de hoy en día. En la fauna cristiana de hoy en día, hermano, usted ve a artistas cristianos que no, mira, le sale más fácil traer a Bad Bunny o a cualquiera de estos reggaetoneros o cualquier. Es más fácil traerlo que porque el artista cristiano eso ya no es siervo. Y uno ve unos montajes que dice, bueno, no, sí, porque así somos más impactantes. La pregunta es, ¿dónde se mide realmente ese impacto? ¿Realmente sale una vida influenciada por eso y transformada por eso? ¿O realmente dice, no, definitivamente yo no sé ni dónde estaba? Así que el peligro que está aquí es el peligro de contaminarse, de mezclarse, con tal de querer potencializar. Así voy a tener más. No, mano. Nosotros ya somos la sal de la tierra. Tenemos que ser lo que estamos llamados a hacer. Y no nos podemos mezclar con nada. No se puede adulterar. No se le puede añadir nada, porque si se le añade algo, ya pierde su función. ¿Sí o no? ¿Usted le echaría a su comida si yo le digo, mira, aquí esta sal, además de la sal, le eché un poquitico de cal? O le eché 2 cucharaditas de cemento gris. Pero nada más fueron 2 cucharaditas, hermano, no fue mucho. El resto de la sal está bien. ¿Usted se la echaría a la sopa? No sirve. Ya no sirve. Entonces nosotros creemos que es un asunto de cantidades. No, es que fue una mirrindinga, fue un poquititinguis. Cuando se habla de pureza, ¿es de todo o nada? ¿Sí o no? Yo le decía una vez a los jóvenes, imagínense que yo le voy a dar un vaso de agua, ¿sí o no? Y que yo antes de darle ese vaso de agua, voy a los baños con un gotero, y del baño de los niños, de los varones, cojo con el gotero y le echo 5 goticas al vaso de agua, así, 1, 2, 3, 4, 5, y le doy el vaso. ¿Usted se lo tomaría? Pero fueron 5 gotitiquis. Solo fueron 5. Entonces nosotros negociamos con las cantidades. No, esto es asunto de todo o nada. Amén. Entonces, si la sal va a luchar contra el deterioro, lo más irónico de la sal, que es que va a luchar contra el deterioro y se deteriore ella. Eso es lo más irónico. Es decir, cuanto peor se vuelva el mundo y más se extienda su corrupción, más va a necesitar que la sal sale. Y para hacerlo no se puede adulterar, no se puede realmente contaminar. Es decir, no podemos ser una influencia para la pureza del mundo si nosotros comprometemos nuestra propia pureza. Si usted y yo negocia su propia pureza, no puede ser entonces influencia para la pureza del mundo. No podemos negociar.
Entonces no es un asunto de cuánto, de poquitico. Pastor, ¿hasta dónde llego? Las moscas muertas echan a perder el perfume del perfumista. Una mosca muerta es suficiente. ¿Cuántas puertas abiertas se necesitaban para que un ejército invasor cruzara la gran muralla china? Es decir, la muralla es extensa, creo que son 20.000 kilómetros. ¡Wow! Maravilloso, monumental. Una muralla así protegería a todo el mundo. Vaya a ver el listado de las dinastías chinas, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Bueno, ¿cuántas puertas se necesitaba para que un ejército entrara e invadiera? ¡Una sola! Una sola. O sea, no tenías que comprar a todos los guardias de todas las puertas de la gran muralla china para invadir. Con que uno se torciera, era suficiente. ¿Cuántas puertas necesitas dejar abiertas? Una sola. Entonces no es un asunto de cantidades, ¿ok? Sino el impacto catastrófico. No son cosas menores. Hay cosas que nosotros creemos que son menores, pero terminan teniendo un impacto enorme. No podemos hacer, ¿cierto?, que la gente tenga sed de justicia si nosotros no vivimos justamente. Si hemos perdido nuestra propia justicia. Es decir, no podemos ser usados por Dios para retardar la corrupción del pecado si nuestras vidas se han vuelto corruptas por el pecado. Así que nuestro carácter como cristiano es lo que se describe aquí en este texto. Estamos llamados a ser efectivos, pero en la medida que somos semejantes a Cristo, que manifestamos su carácter, no nos ajustamos. Y yo lo que creo que el gran error de nuestro tiempo es que también a los cristianos nos han ido cocinando lentamente. ¿Usted ha escuchado hablar del síndrome de rana hervida alguna vez? Creo que se los mencioné. ¿Cierto? Si usted coge una rana y la mete en agua caliente, ya va a brincar enseguida. ¿Cierto? Entonces, ¿qué se hace? La meten en agua normal y le van subiendo un poquitico por poquitico. Poquitico por poquitico. Y en la medida que lo van subiendo, ella no es capaz de percibir y la mano la zancocha ahí. Así es que se hierve una rana. Y yo creo que a nosotros nos han ido cocinando a fuego bajo. Y entonces a punta de novelas, a punta de series, a punta de cómo está el mundo, fíjense, analice usted para que vea usted cuántas cosas a la luz de la Biblia son un escándalo que hoy la iglesia ya dice, hey, tranquilo hermano, todo bien, ya eso es normal, ya así está el mundo, ya tenemos que convivir con eso, ¿qué esperaba? Siglo XXI. Eso es lo que mucha gente dentro de la iglesia dice. No, sí, pero la Biblia, no, sí, la Biblia, eso es antiguo, hermano. Eso era antes. ¿Y qué va a responder usted y yo como cristianos? Escúcheme bien, la Biblia no es ni antigua ni es moderna. La palabra de Dios es eterna. Y el cielo y la tierra pasarán. Todo pasará, pero su palabra no pasará. Ese que dice, no, es que la Biblia es antigua, pregunte por él en unos años y muertico que está. Ese gran pensador, pregunte por él dónde está. Muertico. Y ahí está la palabra de Dios, en completa vigencia. Hermanos, no nos dejemos zancochar. Usted está viendo una novela a veces y está defendiendo al adúltero. Dice, ay, ahora lo van a pillar. No, que no. Ya viene no sé quién cita y no va a ver. Está defendiendo al adúltero, hermano. Y está ahí cocinadito en fuego bajo. Hay películas y series de Netflix donde uno termina defendiendo al ladrón y dice que no lo pille, hermano. Ahí está. No nos dejemos cocinar a fuego bajo, porque nosotros estamos llamados a preservar
el mundo a que la corrupción no siga avanzando. La sal pura no va a perder su salinidad. Es decir, cada vez que nosotros somos realmente sal, vamos a ser realmente valiosos y eficaces. Todo cristiano que no es puro de corazón es un insípido. Porque la única manera que realmente sale es que sea puro de corazón. Si no, es una sal que no sala. Es alguien ineficaz, es alguien inútil. Y no lo digo yo. Y si usted tiene un problema con que yo diga que es un inútil, vea lo que dice ahora el resultado. Tercer punto. Repita conmigo, no sirve más para... ¿Qué? Inútil. No sirve más para nada. Para lo único que sirve, dice el texto, es para echar afuera y para que los hombres la pisen. Una sal contaminada con esos minerales era un veneno y se usaba para hacer los caminos. Es decir, si usted quería que no creciera ni monte, ni hierba, ni nada en un lugar, le echaba eso, ahí quedaba. Entonces por eso se echaba en el camino donde además de no permitir que nada creciera, también con la tierra se iba mezclando y ya listo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que esta sal que venía adulterada, que venía contaminada, que a veces podía tener un sabor hasta repulsivo, cuando se descubría, la gente, mira, ni siquiera se la echaba a las matas, ni se la vaya a echar a las matas, porque la mata. La echaban en el camino para que todo el camino quedara libre de vegetación. Entonces lo que la ilustración dice es que cuando la iglesia no cumple su función, cuando nosotros los llamados a preservar, miren qué ironía tan grande, ¿no? De ser llamados a preservar la sociedad y a conservar la sociedad, terminar convertido en material de senda, de camino que todo el mundo lo pisa. Pisoteado por los hombres, por no cumplir la función. Yo lo que creo es que muchas veces por haber adulterado esto y por estar metidos en cosas que no debe estar la iglesia, muchas veces termina pisoteada por los hombres, hollada por ellos. De ser los salvadores de la sociedad a ser material para camino, hermano. Ese es el resultado. Cuando nosotros realmente no somos aquello que debemos ser. Entonces lo que debe pasar es que cuando el mundo escuche nuestro mensaje, si bien al principio lo va a odiar, de alguna manera debe sentir la influencia de él. Si nosotros los cristianos no distinguimos de los no cristianos, no servimos para nada, hermano. Es decir, si dentro de la radiografía de todos, en medio de la sociedad, el que es cristiano no se diferencia del que no es cristiano, entonces no va a ser influencia y no sirve para nada. Así que el Señor nos dé la gracia, ¿no?, de examinarnos a la luz de esta idea, una idea sencilla acerca de la sal y que la sociedad de hoy en día necesita realmente esta conservación y esta preservación. Y que la iglesia se dedique a eso, hermano. No gastar energía y recursos en donde no le corresponde. Que cada uno de nosotros como creyentes se asegure de poseer esta cualidad, de ser el antiséptico y el preservador de la sociedad. Que se conviertan ellos a ti y no tú. Amén. Solo así podemos ser relevantes, solo así podemos ser verdaderamente sal. La sal de la tierra, como nuestro Maestro, como nuestro Señor y Salvador ha dicho que somos. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, damos gracias por tu amor y tu misericordia. Damos gracias porque nos has escogido. Somos tu especial tesoro, un linaje escogido, un real sacerdocio.
Nosotros no tomamos, no llevamos tu nombre en vano, Señor. Nosotros somos los administradores de tu nombre. Nosotros somos los que lo damos a conocer, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha llamado a ser sal, la sal de la tierra, la sal que preserva, la sal que conserva, la sal que retrasa, Señor, la contaminación. Porque somos por definición distintos del mundo donde nos has dejado. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos tuyos, te pertenecemos. Y por definición somos completamente diferentes. Y por tanto, Señor, debería haber una marcada influencia de nuestra vida a nuestro alrededor. Señor, ¿hasta qué punto nuestra familia se ve afectada por nuestro testimonio? ¿O será que nuestras respuestas, nuestras actitudes y nuestras palabras son exactamente iguales a los de los que no te conocen, Señor? ¿O hay una marcada diferencia para cuando ese familiar atraviesa por esa dificultad, sin importar lo que haya sucedido, dice, no podía dejar de pensar en otra persona que no fueras tú? ¿Qué tanto, Señor, y qué tan marcada es nuestra influencia en nuestro lugar de trabajo, de estudio, en medio de nuestros vecinos? ¿Qué tanta diferencia hay? Señor, qué peligroso es cuando mezclamos lo que somos con cualquier otra cosa y termina adulterándose, Señor, nuestro sabor y no cumplimos la función. No servimos entonces para nada, más que para ser material de camino que todos pisen. Señor, qué tan contaminada está nuestra vida con otras cosas. Qué tanto pensamiento del mundo hemos traído. Y cuántas veces hemos intentado resolver nuestras dificultades, nuestras circunstancias, más como lo hacen los mundanos que como lo hacen aquellos que confían en ti, Señor. ¿Qué cosas hemos hecho en nuestro desespero por querer solucionar y ha sido nuestro pensamiento más mundano que bíblico, Señor? Por definición, nuestro pensamiento debería ser primordialmente bíblico. ¿Cuántos de nuestros problemas hemos intentado resolverlos a la manera del mundo? Y hemos perdido todo sabor y toda eficacia, Señor. ¿Qué tan bíblicos son nuestros pensamientos? ¿Qué tan contaminado está nuestra mente con filosofías y argumentos mundanos? Aquí estamos, Señor, con un llamado más allá de lo que somos capaces de entender. Manifestar en cualquier lugar donde nos encontremos el olor de tu conocimiento. Esparcir, Señor, por cualquier lugar donde nos encontremos, que sí se puede vivir de una forma diferente, no en nuestras propias opiniones, no en nuestras propias fuerzas, sino que podemos vivir de una manera diferente porque ahora vivimos para ti, vivimos por ti, Señor. Para resolver nuestros conflictos, ¿de qué manera lo hemos hecho? ¿De qué manera resolvemos nuestros conflictos conyugales? ¿Es de una manera bíblica o de una manera mundana? Porque cuando la sal termina adulterando, se pierde su eficacia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
estamos en el mundo, pero el mundo no está en nosotros. La razón por la cual el Señor nos ha libertado, nos ha rescatado, es para que ahora su nombre, su fama sea extendida y sea conocido lo que Dios es capaz de hacer en un corazón dispuesto. Que los hombres vean nuestras buenas obras, pero glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Que sean capaces de reconocer que esto es solo posible a través de su intervención. Dile: Señor, convierte mi vida en un testimonio de tu gloria. Convierte mi matrimonio, convierte mi hogar en una manifestación de tu gloria. Que mientras el mundo dice eso es imposible, tus hijos levanten bandera diciendo: es imposible para los hombres, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Levanta en nuestros jóvenes esta convicción, Señor, por santidad, por pureza, sin importar lo que el mundo quiera venderles, sin importar lo que la sociedad quiera modificarles, quiera venderles como atractivo. No permita, Señor, que compren ese engaño del pecado y que, engañados por el pecado, se den cuenta al final que habían perdido lo más valioso, sino que haya en ellos la determinación de ser santos como tú eres santo, Señor, sin negociar los principios, sin negociar tu palabra, Señor, que es eterna, que es verdad, que transforma el alma, que hace sabio al sencillo, Señor. Aquí estamos para hacer un testimonio al mundo. Mientras todos dicen no se puede, aquí están tus hijos para mostrar que sí es posible. Que sí es posible ser fiel. Que sí es posible mantenerse sin tacha ante un mundo corrompido. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a ser verdaderamente relevantes. Y que así como la sal se siente su presencia o su ausencia, así clame esta sociedad por nosotros. Que aun cuando nos ausentemos podamos escuchar de la gente alrededor: necesitaba estar cerca a ti, necesitaba de tus oraciones, necesitaba de tu compañía. Que nosotros, tus hijos, resplandezcamos como lo hacen los luminares en el mundo y las estrellas en el universo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.